Cuando arrancábamos este Ni tarde ni temprano, y es un gusto recibir aquí en el estudio de la radio a la profesional Sofía Benedetto, es terapeuta ocupacional. Gracias por estar aquí, Sofi. ¿Cómo estás? Bien, Gise, gracias a vos otra vez por convocarme. Bueno, porque planteamos un tema que tiene que ver con un día que se va a conmemorar mañana, que es el Día del Autismo. Entonces queremos saber, muchas cosas que tienen que ver con el autismo, no solamente sobre el día en sí, porque se conmemora, sino un montón de cuestiones que tienen que ver con el autismo y para crear conciencia, básicamente. Bien, sí, el Día del Autismo, bueno, es mañana, se conmemora mañana. Es un día que está planteado por la Organización Mundial de la Salud. Ellos, bueno, se reunieron y dijeron el 2 de abril va a ser el día. Es el día de la concientización, digamos, o sea, lo que se hace es hablar un poco, bueno, se va mucho a las redes, se establece muchos flyers, ¿no? Con el color azul, un poco concientizando y mostrando la lucha que hay, digamos, respecto del reconocimiento, del diagnóstico temprano, de la concientización, en fin, para poder identificar el diagnóstico lo más antes posible y estar presente en eso, sobre todo porque antes no se hablaba tanto de esto por ahí muchos profesionales pasaban por alto muchas cuestiones que están relacionadas con el inicio temprano del trastorno. Entonces, bueno, lo que se hace es hacer movimiento por ese lado, ¿no? Así que eso es un poco mañana, que es el día que se conmemore, por eso también está bueno poder hablar justamente de este tema en base a este día. Bien, ¿qué es el autismo? Para arrancar y para ser, digamos, lo más claro posible. El autismo se le dice trastorno del espectro autista. Por eso muchas veces uno cuando lee va a leer que dice TEA, TEA, trastorno del espectro autista. Hoy por hoy el DSM-5, que es el Diccionario de Salud Mental, el volumen 5 sería que es el último, toma y define al trastorno del espectro autista como un trastorno del neurodesarrollo, o sea, para que se entienda, está relacionado con la parte del desarrollo neurológico de la persona, ¿sí? Que no se sabe todavía la causa, son todas cosas que todavía se están investigando, pero que puede llegar a suceder, digamos, hasta inclusive desde el momento en el que el feto se está produciendo todo lo que es la migración celular y neuronal, o sea, se va por muchos lados, ¿no? Tiene muchas aristas el tema del por qué cuál es la causa. Y es trastorno del espectro autista. Haciendo referencia con esto a que es de amplio espectro, o sea, hay muchas manifestaciones que pueden estar relacionadas con un autismo, ¿no? ¿Cuáles son esas manifestaciones y cuándo aparecen? Bueno, depende de cada caso. Generalmente aparecen alrededor de los 3 años y de las primeras cosas que aparecen son, por ejemplo, un retraso en la adquisición del lenguaje. ¿Sí? A los chicos, hay muchas personas papás o mamás que dicen, mi niña empezó a hablar y estaba todo bien, a los 3 años como que hizo para atrás. Y las pocas palabras que tenías no las tenía más, dejan de tener contacto visual, ¿sí? No pueden establecer contacto visual ni lo pueden sostener muchas veces. El juego, que ahí debería aparecer el juego simbólico, no aparece el juego simbólico, o sea, la representación de la realidad en un juego no aparece, esto de jugar al mamá, papá o al bebé y demás no aparece, sino que son juegos súper estructurados. Esa es otra manifestación. No hay socialización por parte de los chicos, si juegan solos, no se suman en otros grupos con otro grupo de pares. Claro. Entonces hay una alteración en las habilidades sociales también, ¿sí? Y todo esto se empieza a ver generalmente alrededor de los 3 años. Después vienen, bueno, otras cuestiones que pueden estar asociadas también, como esto de tener estas famosas estereotipias, que son movimientos repetitivos, ¿sí? Movimientos repetitivos y sin sentido, uno de afuera los ve y dice ¿qué está pasando? Es un movimiento que no tiene nada que ver con la situación. También puede aparecer selectividad alimenticia, no toleran texturas a veces a nivel bucal, o bien puede haber cuestiones a nivel sensorial, que quizás no toleran determinados ruidos o no toleran algunas remeras. Hay mucha estructura, hay un pensamiento súper rígido, son chicos que son poco flexibles, ¿sí? O sea, ellos vienen con una estructura, por ejemplo,
en la rutina de la vida diaria, y cuando esa estructura no se puede cumplir, hay grandes crisis conductuales, ¿sí? Hay muchas manifestaciones también que aparecen a nivel conductual, por ejemplo, berrinches exagerados. No sé, ellos no, el berrinche es normal, no, normal, es típico en las personas, en los niños más que nada. Claro. Bueno, en ellos el berrinche es exacerbado, pueden aparecer autolesiones, golpes hacia otras cosas o hacia ellos mismos, ¿sí? Yo estoy hablando de todas las características. Fíjate que son un montón, por eso un montón, es un abanico muy grande, ¿no? Exacto, por eso es espectro, es claro. un amplio espectro. Claro, digamos. sí. Dentro de todo lo que yo estoy diciendo pueden aparecer 2 cosas, 3 cosas, 4 cosas, y eso puede también aparecer en diferentes niveles, algunos más, otros menos, digamos. Por eso la Organización Mundial de la Salud también lo que hace es establecer con este nuevo criterio de autismo, de TEA, de trastorno del espectro autista, establece niveles 1, 2 y 3, que depende de la manifestación de estas, de estas manifestaciones, de cómo se manifiesten estas cosas, sí. Y depende del nivel de ayuda que necesita el chico o la chica, el niño o la niña. Claro. Entonces, según el nivel de ayuda que necesita, es también el nivel de gravedad, por así decirlo, de el autismo que se va presentando. Claro, ¿no? claro. ¿Y está caratulado dentro de la discapacidad, digamos? Sí. ¿Todos los niveles? Sí, porque, a ver, hoy por hoy, yo por ahí no quiero meter mucho en el tema porque es bastante complejo, pero sí se habla de lo que se llama la neurodiversidad. Hay características, yo creo que eso yo lo había comentado la vez pasada que también estuve acá, hay características que pueden ser características típicas de la persona, digamos. Podemos encontrarnos con personas que puedan ser un poco más sensibles a los ruidos y personas que no, y está bien. No vamos a ver, la idea no es ir buscando por la vida todo el tiempo un diagnóstico para las personas, ¿sí? A veces hay personas que, bueno, es adaptarnos también a esta neurodiversidad, y está todo bien, y bueno, si nos podemos adaptar, genial. Pero cuando ya existe, digamos, esta neurodiversidad, se plantea y se presenta de una forma tal en que la persona no puede desempeñarse en la vida cotidiana, ya ahí estamos hablando de una alteración a nivel de trastorno, a nivel de discapacidad, digamos, donde tenemos que actuar más profesionalmente para poder dar las herramientas necesarias para que no exista después a la larga la famosa inadaptación, digamos, ¿no? Quedar fuera de una sociedad, por así decirlo. Claro. Recuerdo años atrás que esto era como nuevo o no se diagnosticaba y menos se trataba, digamos. Sí, eso ha pasado en todos los ámbitos de la discapacidad. Esto es de larga data, en muchos trastornos, en muchas discapacidades, en muchas alteraciones. Yendo quizás hasta lo más mínimo que uno puede decir, una dislexia. ¿Cuántos chicos hoy que uno conoce decís, mirá, al final necesitaba adaptación en el colegio porque realmente tenía problemas para la comprensión y nunca lo identificaron? Bueno, imagínate con este tipo de trastornos, ¿no? Que claro, también se conocía poco, que como todo, uno después va avanzando y va conociendo y se van haciendo estudios y demás, y bueno, aparecen, digamos, una buena descripción de este tipo de trastornos tan complejos, porque son muy complejos. Claro, ¿y qué hay que hacer? Como mamá, como papá, cuando se detecta algo raro, o a lo mejor ni siquiera lo ve, y después, bueno, como lo hablábamos en la entrevista anterior, en la escuela se van viendo algunas cosas. Exacto, ¿no? siempre estar atentos. Mamás y papás generalmente están atentos a todo lo que pasa. Lo importante es actuar a tiempo. Es lo mismo que hablábamos la vez pasada. Muchas veces, si mamá y papá por ahí no pueden identificarlo, generalmente por algún lado hay alguien que nos dice, che, mirá, fíjate, vos viste esto, o la escuela que era lo que hablaba, como decís vos recién. La escuela generalmente son las primeras instituciones donde surge esto bueno, hay un comportamiento que no está bueno, y bueno, avisan a los padres. ¿Qué hacer? Lo de siempre, profesional. Consulta profesional es lo primero que hay que hacer, y a partir de ahí, bueno, a veces nos puede pasar de que los profesionales digan, no, bueno, vamos a esperar un poco, ya va a surgir.
Si por ahí no estamos convencidos y queremos hacer, bueno, hacer interconsultas, ¿sí? Generalmente son los neuropediatras los que por ahí están, toman el mando cuando se trata de este tipo de trastornos. Generalmente los pediatras son los que derivan a neuropediatra. Y el neuropediatra son los que toman los casos, digamos, para poder derivar después a las terapias correspondientes. Claro, acá hay que ir a las ciudades, digamos, más grandes, porque estamos en una zona donde neuropediatras no existen, digamos. A ver, no, lamentablemente no, pero en realidad dependemos de un neuropediatra. Donde haya un neuropediatra es donde generalmente uno va a un pediatra. Un pediatra común. Principio común. Y de ahí generalmente el pediatra deriva a neuropediatra porque justamente es un trastorno de neurodesarrollo, entonces claro. Bueno, es una persona que esté especializada en lo que es pediatría, niños, porque es donde generalmente se inician los síntomas. Digo generalmente porque ahora está mucho el tema del autismo en el adulto. Ajá, claro, eso también, ¿eh? ¿Cómo puede ser que se diagnostiquen de adultos cuando ya desarrollaron una vida como con un montón de actividades, profesiones? ¿Y cómo es esto? Sí, el tema es bastante controvertido, este tema puntual del autismo en la adultez. Se está hablando mucho. Es importante lo siguiente. Primero, no caer en falsos diagnósticos. Segundo, hacer los estudios, las evaluaciones. Para poder llegar a un trastorno, a un diagnóstico, hay que hacer una gran cantidad de consultas, ¿sí? En principio médicos especialistas, y a partir de eso después se elaboran y se llevan a cabo evaluaciones estandarizadas que lo aplican profesionales como terapeutas ocupacionales, psicólogos, fonoaudiólogos, quienes tengan la capacitación hecha, psicopedagogos también, quienes tengan la capacitación hecha en estas evaluaciones puntuales, que son evaluaciones diagnósticas. Ajá. O sea, hay todo un proceso, ¿sí? Después hacen entrevistas, se va investigando a ver si realmente la persona tiene algún tipo de manifestación dentro de todo este gran espectro del que yo hablé. Bien, capaz que tiene algunas manifestaciones que están en relación con este espectro, digamos, pero en pequeña medida. Pero la suficiente como para decir, bueno, en algún momento de mi vida, digamos, o quizás al día de hoy, estoy atravesando por esta situación que me genera mucha dificultad poder enfrentar. Claro. Entonces, como que ya con 2 o 3 cosas, aunque más mínimas que sean, estás dentro de este espectro, bueno, listo, entonces tenés trastorno, pero es tan leve como el nivel 1, que no necesitas casi nada de ayuda porque es mínimo, entonces, bueno, en base a eso, bueno, esta persona tiene autismo. Esto es un poco de lo que se habla. Es importante el diagnóstico certero, ¿no? Es decir, bueno, salir tipo, bueno, yo tengo autismo, porque me di cuenta de que toda mi vida me costó las luces fuertes y los sonidos fuertes. Bueno, quizás es una hipersensibilidad a los estímulos visuales o auditivos, pero claro. Es autismo, ¿me explico? Entonces, bueno, claro. Hay que saber tomarlo con mucha responsabilidad al tema, porque si tenemos que concientizar, entonces concienticemos bien, digamos, y bueno, nada, pasamos, porque por ahí vos me podés decir, mira, esta persona es como que yo venga y diga, bueno, yo, nada, fui diagnosticada con autismo. Vos me vas a decir, me vas a ver a mí, que estoy hablando con vos y estoy conversando en forma fluida, y vas a ver después un chico de 5 años que está teniendo una manifestación severa. Y no vas a poder hacer relación. Claro. De la conducta de ese chico con lo que estás viendo conmigo. Entonces decís, uy, entonces ¿qué era? ¿Qué es qué? ¿No? Claro. ¿Qué es autismo y qué no? Entonces, bueno, poder informarse, poder diagnosticar bien, poder consultar con profesionales y poder actuar, obviamente, en la medida en la que sea necesario. Es difícil el diagnóstico, teniendo en cuenta justamente estas cuestiones de que puede confundirse, puede ser sensibilidades o alguna dificultad X que pasa por otro lado, pero no necesariamente responde al trastorno. Exacto. Es tan amplio el espectro, son tantas manifestaciones, no es de libro que vos decís, bueno, se tiene que dar esto y esto, y sí o sí eso, si no, no. Se puede dar algunas sí, algunas no, otras en mayor o menor medida. Lo que se hace son diagnósticos diferenciales. ¿Qué pasa como con todas las enfermedades? Vamos a hablar de una enfermedad X que vos decís, bueno, tiene determinados síntomas. ¿Qué hacen los médicos? Bueno, se sienten y dicen, bueno, tiene estos síntomas. Con todos estos síntomas tenemos que
empezar a descartar a ver qué es y qué no es, digamos. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, tiene esto, esto y esto, hacemos un estudio, agregamos porque puede venir por acá o puede venir por allá, entonces se empieza a hacer un diagnóstico diferencial. Hasta son chicos que por ahí, supongamos a los 3 años más o menos, aproximadamente, empiezan a dejar de tener un poco de lenguaje, puede tener una hipoacusia. Mira vos. O sea, y no tener nada que ver con el autismo. Claro. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se empieza a hacer todos diagnósticos diferenciales. Claro. No sé, quizás haya alguna convulsión que le esté dando al chico cuando haga determinada conducta. Entonces, se empieza a hacer un diagnóstico diferencial y es amplio, es como decíamos hoy, puede tener una hipersensibilidad, digamos, a los estímulos visuales o auditivos, y es por eso de que el nene cuando va, o la nena cuando va a un espacio donde hay mucho ruido o hay mucha luz, entra en crisis y hace un berrinche porque no puede controlar, pero bueno, quizás hay que regular esto y con eso se soluciona, digamos. Claro. ¿Qué pasa con la familia cuando se da un diagnóstico? Porque ahí son 2 temas, ¿no? Primero, a tratar al chico, y después el tema de la contención familiar y la aceptación, más que nada, supongo, ¿no? Sí, eso pasa en todos los ámbitos, no solo con el trastorno del espectro autista, sino que pasa en todos. Poder asumir, digamos, esto que bueno, enfrentarse a un diagnóstico de por sí es muy difícil. ¿Qué pasa con la familia? Como me pregunta allí, bueno, hay que dar contención, hay que brindar la ayuda suficiente y el acompañamiento, porque estos acompañamientos a papás y mamás es fundamental. ¿Por qué? Porque los chicos dependen en gran medida de mamás y papás, porque ellos terminan siendo los coterapeutas. Claro. Son los que están todo el día con los chicos. Entonces, son ellos los que muchas veces van a implementar dentro del hogar todas las herramientas que nosotros como profesionales les estamos dando. O sea, nosotros les decimos, bueno, cuando pase esto, actúa de esta forma, dale este límite, implementa esta estrategia ante estas situaciones, esto lo podemos resolver de tal o cual forma, pero son los papás y mamás los que implementan todas estas cosas que nosotros les decimos. Entonces es importante que ellos tomen la directiva, que bueno, que por más difícil que resulte, puedan asumir y puedan actuar, porque cuanto antes se actúe, y esto es en todos los ámbitos de salud, cuanto antes se actúe mejor, siempre, siempre, y el pronóstico siempre es mejor. El autismo no se cura, digamos, sino que se trata y se trata toda la vida, digamos, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando son bien peques, es donde hay más sensibilidad para poder comprender y para poder absorber todas estas estrategias y todos estos medios de intervención que uno plantea. Entonces, lo que se hace es aprovechar que si, bueno, diagnosticamos a los 3 años, que es más o menos lo más temprano que existe para poder diagnosticarlo, bueno, empezamos a actuar enseguida. Terapias y acompañamiento familiar y entrenamiento para las familias. Claro, más esperás, más te dejas estar, es peor para el chico. Después, ¿qué consecuencias les puede traer? O sea, ¿eso se agrava, digamos, en algunos rasgos y comportamientos? Mira, no es que se agrave, sino que lo que hace es la persona crece, sí, y hay un crecimiento y una maduración inevitable. Y en ese crecimiento y maduración inevitable del ser humano, madura el trastorno también. Entonces, en realidad, si nosotros actuamos tempranamente, o sea, cuando se inicia el proceso, generalmente, como decía, alrededor de los 3 años, uno ya va empezando a implementar herramientas para enseñarle que el chico puede aprender a poder regular su comportamiento, a poder comprender instrucciones, a poder prestar atención en forma sostenida, socializar con otros, empezar a incorporar ese juego que no aparece. A ver, todas esas cosas que deberían empezar a aparecer en una forma dentro de un desarrollo típico, en ellos no aparecen. Vamos, por ejemplo, a hablar del juego. El juego tiene un desarrollo en la vida de las personas. Al principio son chicos que juegan los niños juegan con herramientas o materiales o juegos que hacen ruido, hacen luces y nada más. Alrededor de los 3 años aparece el juego simbólico, que es de los juegos más ricos que existe a nivel de desarrollo emocional, psíquico.
En los niños con autismo esto no aparece. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué sería, para explicarlo, qué El sería juego simbólico es simbólico? la representación de la realidad en un juego. ¿Viste cuando las casitas que uno hace o jugamos con el bebé y le damos de comer? Es la representación de todo lo que es la realidad dentro de un juego, ¿no? O qué sé yo, dibujamos arriba de la mesa un caminito y le hacemos pasar los autitos y que se choquen o y que pasen y que viene otro muñequito atrás y se hablan entre sí. Es la representación de la realidad en un juego. Se habla de es un componente también a nivel cognitivo muy importante, digamos. Bueno, esto generalmente no aparece en los chicos con autismo. Entonces, ¿qué se hace? Se implementa, o sea, como que se lo lleva directo a ese juego y se le muestra cómo se juega. Claro. ¿Me entendés? Bárbaro. Se juega, o sea, uno se sienta en la mesa y como que, mirá, esto no va más. Ahora vamos a presentar esto, mirá, así, ¿no? O sea, tratar de darle lo que naturalmente no surge, bueno, dárselo y llevarlo por ahí. Si un nene que nosotros no podemos hacer que juegue con este simbolismo, digamos, bueno, no, llega un momento que no lo va a poder desarrollar ya, digamos, por así decirlo. Entonces, por eso es importante actuar antes. Bien. Para que después una vez que lo incorporen, lo puedan llevar adelante y lo puedan generalizar, digamos. Sofi, ¿dónde estás trabajando aquí en Carlos Pellegrini? En Carlos Pellegrini estoy trabajando en Evolucionando con las chicas de ahí, que son un grupo bastante hermoso y grande. Y bueno, yo estoy atendiendo los lunes y los martes únicamente porque después viajo a Santa Fe, atiendo allá. Pero bueno, acá estamos como equipo bien instaurado, está el equipo Evolucionando, que bueno, y ahí estamos trabajando, a ver, hoy porque hablamos del espectro, pero bueno, hay una gran cantidad de manifestaciones o trastornos de los que se trabajan, y bueno, la interdisciplina es muy importante porque hoy por hoy los profesionales no trabajamos en forma independiente y todas las disciplinas son importantes porque son todas diferentes aristas de una misma estrella, digamos. Claro. Entonces, trabajar en interdisciplina es fundamental. Así que bueno, sí, yo acá estoy en Evolucionando, estoy desempeñándome ahí. Me parece muy importante, y teniendo en cuenta esto primero visitar a un profesional y después ver si se da como para que sea interdisciplinaria justamente la atención. Pero el tema de los costos hoy en día, y teniendo en cuenta la cuestión económica, se hace muy difícil y muy complejo por ahí afrontar, ¿no? Pero trabajan con obra social y bueno, hay posibilidades. Sí, en realidad en el caso del autismo, como en muchos otros trastornos, lo que se hace, se genera un CUD, un certificado único de discapacidad. Ese CUD te permite, con la obra social, obviamente tienes que tener una obra social, te permite acceder con cobertura del 100% de estas prestaciones: fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, terapia ocupacional, no me quiero olvidar de ninguna, bueno, kinesiología también, pasa que kinesio es más la parte física, pero cuando se tiene certificado de discapacidad, digamos, la cobertura por nación, o sea, a nivel nacional y por establecimiento de leyes nacionales, tiene cobertura del 100%. Es importantísimo resaltarlo. Así que bueno, es animarse, es ir por ahí, es aceptar como familia también y bueno, en realidad responsabilizarse de un problema que después va a ser mucho peor, así que es importante actuar a tiempo. Actuar a tiempo y bueno, y acompañar desde estos espacios profesionales, acompañar mucho a papás, a mamás, y bueno, darles el apoyo suficiente para que puedan, si quizás hay alguien que esté en la duda o que desea hacer alguna consulta, que lo hagan, que busquen ayuda, hay una gran red acá y en un montón de lados de muchos profesionales que estamos capacitados y que estamos siempre estudiando y en pos de poder ayudar, digamos, a este tipo de trastornos, y a papás y mamás, y acompañarlos y darles el apoyo y bueno, y decirles que sí van a tener miedo, sí es doloroso, sí es difícil, pero que bueno, que hagan las consultas necesarias, que tomen el valor suficiente y bueno, acompañarlos en esto, darles la mayor fortaleza posible en este día y poder acompañarlos en estos procesos, y siempre, cuanto antes se hagan las cosas, muchísimo mejores. No me quiero olvidar, porque es muy importante también, el tema de la sociedad. A ver, ¿cómo es la interacción
con un chico autista, digo, como para decirlo comúnmente, ¿no? Hoy está todo aceptado, incluso en la escuela o en los grupos, ¿y cómo se hace? ¿Hay algo distinto que tenemos que hacer o tratarlo de alguna forma en especial? Sí, el tema a nivel social es un tema muy complejo porque muchas veces uno dice, bueno, actuamos con la persona que tiene el trastorno, ¿sí? Pero en realidad a veces la intervención la tenemos que hacer en la sociedad en general también. Porque claro. Si yo trabajo con las habilidades sociales con un chico que tiene alguna dificultad a nivel de habilidades sociales, pero que en ese intentar incorporarse a la sociedad no responde recíprocamente, Claro. entonces, aunque la persona desarrolla habilidades sociales, si la sociedad no se adapta a eso y no genera, digamos, los espacios también, es muy difícil llegar al objetivo y la persona, al fin y al cabo, aunque trabaje las habilidades sociales, igual no va a tener una incorporación adecuada, digamos, ¿no? Entonces, como sociedad, nosotros, como es en el caso del autismo, es muy variada la forma en la que se puede presentar los comportamientos a nivel social. Entonces, es como sociedad poder adaptarnos y responder a las demandas que ellos tienen. Y si no podemos responder a las demandas porque nos encontramos con esto de qué hago, porque yo nunca estuve en esta situación o nunca estuve con una persona así, consultar, hacer consultas, preguntar. Yo tengo una amiga que es TO que puede decirnos a ver cómo podemos actuar en esto, o desde las escuelas decir, bueno, vamos a llamar a una persona que nos venga a hacer una charla que pueda, o sea, a nivel social necesitamos también este tipo de intervenciones para saber con qué herramientas tengo que contar, qué es lo que puedo hacer para poder adaptarme. La parte para poder adaptarse uno como la sociedad, digamos, que puede incorporar dentro de la misma sociedad en la que uno se desarrolla, los chicos que también tienen dificultades para interactuar. Claro. ¿Me explico? Entonces, como sociedad es difícil. Y depende mucho del lugar donde justamente de los grupos más cercanos en donde los chicos se desempeñen. Por ahí tenés suerte y encontramos algunos que puedan estar permeables a poder integrarlos y quizás no. Entonces eso es suerte, digamos, y es ver, bueno, con qué herramientas cuenta ese grupo más cercano que tiene esa persona. Lo bueno y lo lindo, digo, es que ahora se habla de todo esto y se conoce, se tiene más información, entonces uno está... Exacto. Creo que por ahí no es... a ver, yo creo en la cuestión de la bondad también de la gente, por ahí por desconocimiento, algunos chicos o familias también por ahí pueden llegar a tener alguna acción que no está buena, pero ya al ser informados, al conocer sobre el tema, es como mucho más sencillo y más fácil de avanzar en cuanto a la relación, ¿no? Totalmente. La integración de chicos con autismo en las escuelas hace que sea más visible esto también. Claro. Entonces eso ayuda a nivel social. Yo tengo casos en los que por ahí le pregunto, che, ¿y en la escuela cómo va? No, los amiguitos lo esperan y cada vez que llegan lo buscan y lo llevan, ¿viste? Y capaz que él no logra comprender las consignas de un juego, pero lo integran, aunque no esté en relación, ¿no? El nene no haga nada en relación al juego que se está estableciendo y capaz que está jugando solo, pero dentro del grupo. Y bueno, conozco casos así como conozco otros casos en los que no. En los que no llega y no, se van todos y sí, los chicos, viste que juegan con quienes tienen reciprocidad, si no. Entonces depende, es muy, muy variado. Por eso, bueno, es actuar donde se necesita actuar, digamos. Si nosotros tenemos un grupo de niños y niñas que están incorporando, genial, no tocamos, está todo perfecto, digamos, o sea, genial. En todo caso, ahí sí trabajamos bien en las habilidades sociales del niño que tiene el trastorno para que pueda incorporarse, pero hay, digamos, un camino hecho por parte de la sociedad que lo que hace es estar incorporándolo en forma automática, digamos, no espontánea. Bien. Gracias por tus saberes, gracias por tus conocimientos y gracias compartirlos. Muchas gracias y estoy para cuando vos necesites. Muy bien, estábamos hablando con la terapeuta ocupacional Sofía Benedetto en el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, que es mañana 2 de abril, así que bueno, para que tomemos conciencia, para que conozcamos y para que, bueno, veamos lo que está pasando, que es una realidad
cada vez más común, digo, ¿no? Porque hay muchísimos chicos que tienen, bueno, y que se diagnostican con autismo, el trastorno del espectro autista. Así que, bueno, en el marco de este día queríamos hablar este tema tan importante. Gracias, Sofi. Gracias a vos, Giselle.